Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Ela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y hoy aquí hace muchísimo calor. Realmente sentarme a grabar, a pesar de que me apetecía, está siendo toda una odisea. He puesto de frente un pequeño ventilador que espero y deseo que no interfiera mucho con el audio y que puedas disfrutar de este vídeo. Como has visto en el título y en la miniatura, hoy te traigo un nuevo book time, pero voy a hacer algo diferente. Aquí detrás he puesto el título de Batalla de Book Time y es porque te traigo la reseña de dos libros de la misma temática y además uno de ellos que llevan tiempo esperando. Me refiero, por un lado, los tengo por aquí, al tan esperado o tan famoso libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Y por otro lado, uno que te compartía hace poco en las historias de Instagram, que si no me sigues y te apetece, pues me encuentras igual como Remocionate. Y este segundo libro es Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González. Ambos libros están dentro de la temática de inteligencia emocional. Es el tema principal que abordan estos dos libros, pero desde puntos de vista diferentes. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver qué me han parecido estos dos libros, en qué se diferencian, en qué se complementan, si te los recomiendo. Y además te digo desde entrada que, como siempre, te dejo la línea de tiempo, que es ese minuto exacto en el que encontrarás un contenido específico y de esta manera te es más fácil moverte por el vídeo. Dicho esto, muchísimas gracias por acompañarme un día más y empecemos. Comencemos por el bestseller mundial, esa reseña que les debía, que es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. La primera publicación que hubo de este texto fue en el año 1995. Yo lo leí hace ya bastantes años atrás, pero nuevamente hace unos años me lo volví a comprar. Esta edición es de 2020 y es justamente la que me voy a basar para hacer la comparativa, para hacer esta reseña. Digo esto porque no sé si a medida que han ido cambiando las publicaciones, las nuevas ediciones, han habido cambios o se han añadido anexos. Por eso pues quería darte este dato para que lo tengas como referencia. Daniel Goleman es psicólogo y periodista científico y este dato me parece significativo porque justamente la forma en la que está escrito el libro pues tiene mucho que ver quizás con este segundo rol. Es un recopilatorio de estudios, de ideas, de reflexiones y de datos, y de ahí que hace que el carácter de este libro sea también reflexivo, pero también tenga ese componente informativo y divulgativo. Y esta es la primera diferencia que quiero resaltar de estos dos libros, porque si bien este pues tiene ese carácter divulgativo, informativo, quizás un poquito más teórico, por así decirlo, el otro es totalmente práctico. También tienes esa parte de educación, de formación y de información, pero tienes una serie de tips y de ideas y ejercicios para que puedas aplicar a medida que vas leyendo en temáticas concretas. Sin embargo, en esto vamos a profundizar un poquito después. Desde mi punto de vista, la razón por la que este libro fue un boom en su momento es porque era una de las primeras ocasiones en las que se exponía de una forma tan clara, de una forma tan completa y también de una forma tan concreta todo lo que tenía que ver con las emociones, la gestión emocional y el impacto que tienen en nuestra vida, tanto a nivel personal, profesional, consecución de metas, relaciones, motivación, etc. De hecho, Daniel Goleman sitúa de alguna manera 5 dimensiones para la inteligencia emocional y que son el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y cada uno de estos aspectos los va desgranando, los va desmenuzando y los va aterrizando a lo largo de este libro. Este libro tiene en particular, creo que son 5 partes. La primera, el cerebro emocional. La segunda, la naturaleza de la inteligencia emocional. Tercera parte, inteligencia emocional aplicada. Cuarta, oportunidades. Quinto, alfabetismo emocional, y luego una serie de apéndices, notas e índices. La lectura a través del libro, si bien puede llegar a ser bastante fluida, bastante cómoda, no es un lenguaje excesivamente complicado ni técnico, sí puede llegar a ser bastante denso. Es un libro, digamos, de cabecera que establece esas bases para que te lleves una visión bastante completa y toques todas esas patas y todas esas ramas que tiene la inteligencia emocional. De ahí que en un momento dado pues la lectura pues se puede atragantar o pueda ser pesada. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, la verdad que la primera vez no recuerdo si lo leí del tirón, pero en esta ocasión no lo he leído del tirón. Lo he leído por partes, por diferentes momentos, porque me cansaba un poquito de la lectura. Tampoco era un libro que fuera de nuevas para mí, tampoco la temática era de nueva, y bueno, pues se me hizo un poquito pesado hacerlo del seguido. Sin embargo, desde ya te digo que es más bien como una enciclopedia básica, un diccionario que concentra toda la información básica con respecto a la inteligencia y la gestión emocional. De hecho,
hecho, dos de los aspectos que me gustan mucho de este libro es que al final, pues el autor incluye una parte de notas que sería como titulares o puntos clave por cada uno de los capítulos, y de esta manera, pues yendo a la sección de notas, por un lado tienes una visión general de lo que vas a tratar en ese capítulo, y por otro lado te permite localizar alguna idea que quizás quieras revisar con más detenimiento. Y de la misma manera tienes un índice donde incluye pues términos, expresiones, autores, estudios, etcétera, donde pues tú a lo mejor dices, mira, bacterias, pues está en la página 200 y 201. Por eso te decía que es un libro que, más que un libro de lectura al común, como tal, así de entretenimiento, es un libro para tener de referencia en tu biblioteca si es un tema que te interesa y volver a él y consultar cada vez que quieras. De hecho, puestos a recomendar, me parece que es una lectura bastante recomendable para todas aquellas personas que se mueven en ámbitos como por ejemplo la educación, sanitarios, terapeutas, etcétera, y que también puede ser esa lectura de interés para cualquier persona pues que le interesen las lecturas de desarrollo personal o que quieran ir aprendiendo o formándose en este aspecto. Sin embargo, no es de las lecturas, digamos, más amenas, por así decirlo, como veremos a continuación, y que para mí pues son como dos puntos de vista diferentes para tratar la inteligencia emocional. Al final no es que uno sea mejor que el otro, sino que va a depender primero qué es lo que tú estás necesitando, qué estás buscando y sobre todo para qué quieres ese libro. Como te decía, cuando yo empecé en educación, pues fue uno de los primeros libros que tuve. La verdad que fue una lectura en su momento que simplemente hice y deseché, pero con el paso del tiempo, pues es un libro que no se ha desechado en las mudanzas, sigue conmigo porque me es un libro de consulta muy rápido y que además tiene muchísimas referencias a otros estudios, a otros autores, que me permite seguir investigando y seguir profundizando en este tema. Como estarás intuyendo, existen muchísimos datos, muchísimas ideas y muchísimas frases que se podrían rescatar de este libro, pero sabes que siempre me gusta acabar las reseñas con alguna idea en concreto, y en particular en esta ocasión voy a rescatar dos que tienen que ver con la forma en la que nos relacionamos o entendemos nuestras habilidades, y por otro lado con el optimismo. La primera de ellas dice así: Seligman define el optimismo en función de la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. Esta frase me gusta mucho porque más allá de asociar el optimismo simplemente como una idea mental, donde tienes que tener una actitud positiva, una actitud proactiva, poner una sonrisa, tratar de darle la vuelta a la situación, te invita a que lleves el foco a ti, que te hagas responsable de ese autodiálogo que te dices, de esas ideas, de cómo te relacionas con esas ideas, y entonces pues me pareció muy interesante para incorporarla en este vídeo. Y la segunda idea que te quería compartir tiene que ver con las habilidades, y también pues al final lo que hace es redirigir el foco a ti, y dice así: Albert Bandura, un psicólogo de Stanford que ha llevado a cabo gran parte de la investigación sobre autoeficacia, lo resume muy bien. Las convicciones de la gente con respecto a sus habilidades ejercen un profundo efecto en sus habilidades. La habilidad no es una propiedad fija, existe una enorme variabilidad en la forma en que uno se desempeña. Las personas que tienen una idea de autoeficacia se recuperan de los fracasos, abordan las cosas en función de cómo manejarlas en lugar de preocuparse por lo que puede salir mal. Esta frase, como ves, tiene ese punto, igual que el anterior, de llevar el foco a uno, de hacernos responsables en cada momento de qué significa para nosotros, cómo lo vemos, cómo lo entendemos, cómo nos relacionamos con eso, para de esta manera poder decir, ok, pues que yo tenga esta habilidad en este momento no quiere decir que sea algo estática, o que no la tenga tampoco quiere decir que sea inválido en ese tema. Simplemente se trata pues de darnos cuenta de qué podemos hacer con lo que tenemos en estos momentos, qué queremos hacer, y simplemente empezar a andar. Así que nada, esta es la pequeña reseña que te dejo de este libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Como te decía, para mí un libro básico de cabecera, pero entenderlo como ese pequeño diccionario, esa enciclopedia de un solo tomo, donde tienes muchísima información valiosa y además referencia a otros textos, a otros autores que te puedan ayudar a seguir profundizando en este tema. Y el segundo libro que te traigo en el vídeo de hoy es el de Lo bueno de tener un mal día, de Anabel González. Este libro es más chiquitito y una de las diferencias principales, te lo adelantaba antes, ese carácter práctico. Es verdad que también tiene esa parte de educación, esa parte de información, pero lo que puedo
puedo destacar es que te deja muchísimas ideas y ejercicios concretos que tú puedes implementar de forma rápida. Esto hace también que la lectura pues sea bastante amena, el lenguaje que usa es bastante cercano, nada de tecnicismo, pero también el hecho de que cada capítulo esté diferenciado o vaya incorporando ella estas píldoras de ejercicios prácticos, pues hace que puedas hacer una lectura muchísimo más relajada, lo vas tomando, vas implementando y luego vuelves a retomar la lectura, o simplemente pues lo lees de corrido y haces esas marcas en aquellos ejercicios que quieres realizar. Por lo tanto, es un libro que me ha gustado mucho, que recomiendo y además sirve por un lado para tener esa visión rápida de la inteligencia emocional, sobre todo más de la inteligencia emocional como tal, de la gestión de las emociones, porque ella sí aterriza más en el miedo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, etcétera, ¿no? Y se centra mucho más en lo que es la gestión de las emociones, principalmente las primarias, pero también pues hace mención a esa secundaria. Y luego también otra cosa que me ha gustado es este carácter práctico que te deja esas ideas y esos ejercicios para que tú puedas implementar en tu rutina de forma muy rápida. Tengo muchísimo calor. Si bien el primero, como te decía, pues tiene ese marco más general dentro del mundo, la temática de la inteligencia emocional, la autora se centra mucho más en la gestión de las emociones. Y una de las cosas que me ha gustado también es que al principio ella presenta un caso práctico, un caso real además que todos nos hemos vivido en algún momento de nuestra vida, y presenta a 5 personajes y cómo cada uno de estos personajes lo ha afrontado, ¿no? Y cómo le ha impactado esa gestión de esa situación. Y luego, a medida que te va presentando los diferentes conceptos y vas avanzando en el libro, pues vuelve a conectar con cada uno de estos personajes y sus historias. Y de esta manera tú puedes ir creando esa conexión de ideas entre lo que vivimos, cómo lo gestionamos y nuestra propia historia. Por ejemplo, una de las partes, creo que eran los nudos emocionales, pues se ve como el hecho de que estos personajes como adultos gestionaran esta situación de esta manera en concreto, pues tenía mucho que ver con traumas de la infancia, traumas que seguían ahí en un segundo plano que no habían sido resueltos del todo. Esto me parece maravilloso porque nos permite, por un lado, tomar perspectiva de lo que vivimos y luego no solo en los otros, sino también nosotros mismos ser mucho más compasivos, ser mucho más empáticos y ver que cada uno de nosotros vive acorde a su verdad y a su realidad y todos son válidos. En muchas ocasiones pecamos de ser exigentes con nosotros mismos, exigentes con los otros para que respondan o respondamos nosotros de una determinada manera o unos determinados tiempos. Entonces, el ver también a lo largo de este libro que la forma en la que podemos reaccionar en este momento de vida tiene mucho que ver también con lo que venimos cargando en nuestra mochila, pues me parece que da una visión mucho más concreta y sobre todo que nos permite mirar esas emociones con mucha más dulzura y más abrazo. También este libro está dividido en diferentes partes y dentro de cada parte diferentes capítulos que tienen que ver justamente con el objetivo de esa parte en concreta. Por la primera, el mundo emocional, ahí habla de los nudos emocionales que te mencionaba antes. La parte 2, el precio de suprimir nuestras emociones. La parte 3, el arte de emocionarse. 4, antes de entrar, dejen salir. Y 5, y el manual de instrucciones. Además, la forma en la que está organizado el contenido me parece maravilloso porque te permite hacer ese recorrido en lo que es la gestión de la emoción, desde esa parte del reconocimiento, esa parte del nombrarla, de aceptarlos para luego empezar a colocarlos y seguir avanzando. Me parece maravilloso la secuencia y cómo ha organizado la autora este contenido. Así que para acabar, quería compartirte también 2 frases que me han gustado, 2 ideas que me han gustado mucho de este libro, pero antes quiero leerte un poquito la sinopsis de atrás que dice: si lo que queremos es ser felices, ¿por qué nos ponemos tantas trabas para conseguirlo? Pocos refranes han sido más perjudiciales que ese que dice: al mal tiempo hay que ponerle buena cara. A mal tiempo hay que ponerle lágrimas o tristeza, al bueno sonrisas y alegría. Saber gestionar nuestras emociones no es esconderlas ni suprimirlas, es reconocerlas y manejarlas del modo más adecuado. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado siempre aquí en el canal, un poco quitarle ese peso a las etiquetas, sobre todo cuando hablamos de emociones negativas, emociones positivas, y asociamos que todo lo que es negativo hay que eliminarlo y hay que suprimirlo. Cuando hablamos de emociones, lo que conseguimos desde esa visión es el efecto contrario. Y luego, para finalizar, a ver si tengo por aquí mi diario de lectura, quiero compartirte 2 de las ideas que he anotado en mi diario de este libro. Obviamente hay muchísimos, de hecho el mapa en mi diario de lectura de este libro ha sido muy amplio, pero bueno, me quiero quedar con una frase que dice así:
vigilemos lo que nos decimos internamente y aprovechémoslo para decirnos lo que nos hace bien. Igual que en el libro de Daniel Goleman, es esa invitación a mirarnos a nosotros, a hacernos responsables de lo que pensamos, de lo que nos decimos, de lo que estamos haciendo y desde ahí transformarlo, desde esa coherencia en base a lo que nos hace sentir bien y lo que estamos necesitando en este momento. Y otro dato, otro aspecto que quiero resaltar es cuando ella habla de antes de entrar, dejar salir, ¿no? Y ahí habla de liberar el control. El hecho de un momento dado de necesitar controlar una situación, pues es verdad que puede aparecer, pero como hablamos siempre, el punto no está tanto en que aparezca esa necesidad de control o esa autoexigencia o ese perfeccionismo, sino hasta qué punto le damos el poder a esas sensaciones para que tomen el control de nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro bienestar. Entonces, bueno, pues ella hace esa invitación a la liberación del control y da algunos tips. Practica la flexibilidad. Aprende de los errores, coge cariño a la incertidumbre, sé un poco irresponsable y coger cariño a la confusión. Así que bueno, pues esta es la reseña express de este segundo libro. Ambos textos son complementarios, los dos para mí son unas recomendaciones. Como te decía, todo va a depender de lo que tú estés necesitando y estés buscando en estas lecturas. Si lo que quieres es tener una visión de cómo gestionar determinadas emociones, tristeza, culpa, miedo, etcétera, pues quizás te puedes ir por esta segunda lectura si te ha llamado tu atención. Y si tú lo que quieres es seguir profundizando la inteligencia emocional desde este marco más amplio y tener como esa pequeña enciclopedia, pues ahí de cabecera, Daniel Goleman, pues puede ser tu libro. Igualmente, pues me encantará leerte en comentarios si tú has leído alguno de estos dos libros, qué te ha parecido, cuál es tu opinión, o si también tú tienes algún libro de referencia o que te gustó muchísimo relacionado con este tema, la inteligencia emocional. Me encantará leerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Deseo de todo corazón pues que te haya dado esa visión y esa idea sobre los dos textos para que si alguno te ha llamado tu atención, pues ya puedes decidir si te pones a leerlo o quizás lo dejas para otro momento o quizás te ha venido a la mente alguien que se lo quieras regalar. Yo por mi parte, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.